Que el Dios de paz les bendiga. En primer lugar, quiero alabar a Dios por la vida, por la salud que nos concede, la gran oportunidad, el grande privilegio de poder ser llamados sus hijos, poder reconocer que entre multitudes y entre millares, un día Cristo nos escogió, un día Cristo nos llamó por su misericordia, no teniendo ninguna esperanza de salvación ni de vida eterna. Pero la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Amados hermanos, que la bendición gloriosa de Dios, de su poder y de su Espíritu Santo pueda ser con cada uno de nosotros, sabiendo de que hoy más que nunca en estos tiempos difíciles necesitamos de la mano poderosa de Dios. Necesitamos de su gracia. Necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos de que Él tome nuestras manos, no nos deje, no nos desampare, porque estamos viviendo en los tiempos donde Pablo decía a Timoteo que el amor de muchos se enfriaría, que muchos se volverían a las fábulas, donde muchos se hablarían, amados hermanos, conforme a su propio corazón y no a la palabra de Dios. Amados hermanos, donde hoy día podemos ver nosotros de que las personas se han vuelto más duras de corazón y en vez de creer en Dios, amado hermano, en vez de acercarse más a Dios, más o constantemente se siguen alejando de la presencia de Dios. Amados hermanos en el Señor, quisiera compartir junto a ustedes una palabra de nuestro Dios, cual se encuentra allí en el libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, verso 23, cual dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Mire lo que dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas en él. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, si bien es cierto, nosotros, como personas, como seres humanos, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Amados hermanos, templo que nosotros debemos de cuidar delante de la presencia de Dios. Y cuando hablamos de templo, hablo, amados hermanos, de la esencia propia de nuestra vida, porque la iglesia no es el lugar donde nos congregamos todos los hermanos. Eso se llama casa de oración. Entonces, el templo somos nosotros mismos. Amados hermanos, y como templo de Dios, también hemos sido llamados, amados hermanos, como iglesia de Jesucristo. Una iglesia que Cristo viene a buscar sin manchas y sin arrugas. Amados hermanos, si bien es cierto, mientras estemos en este mundo, vamos a fallar constantemente en distintas formas, en distintas maneras, en distintas, amado hermano, áreas de nuestra vida, vamos a fallar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en decir, incluso el mismo Jesucristo decía: justo no hay ninguno. Por lo tanto, amados hermanos, como dice también la Escritura, el que dice que no ha fallado, el que dice que no ha pecado, le hacemos a Dios mentiroso.
Y nosotros sabemos que pecamos en distintas formas con el mirar, el hablar, el actuar, el transitar en la faz de esta tierra. Nosotros fallamos constantemente delante de la presencia de Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos en el Señor, nosotros somos tan orgullosos a veces, somos tan altaneros a veces porque siempre tendemos a mirar el pecado ajeno, el pecado del otro, el error que ha cometido el otro, la falta que ha cometido el otro. Pero qué difícil es mirarnos a nosotros mismos y poder decirnos, mira a Juan, mira a Marcelo, mira a Luis, mira a Alberto, mira a Andrés. El pecado que hay en ti posiblemente puede ser más grave o más grande que el pecado del otro. Es por eso que Jesús le decía a sus discípulos, a la multitud que le seguía, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en ti sin mirar la viga que está en tu propio ojo? Y añade más adelante, hipócrita, saca primero la paja de tu ojo, luego anda y saca el error o la falta de tu hermano. ¿Y qué quiere decir hipócrita, amados hermanos? En mostrar lo que realmente no somos, en mostrar lo que realmente no sentimos, en mostrar, amados hermanos, una careta o una falsedad encima de nosotros, amado hermano en el Señor. Por eso que hay un dicho que dice, predicador, predícate a ti mismo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire, quisiera, amado hermano, presentarle 8 características de una iglesia que siga a Jesucristo. Y vuelvo a decir, la iglesia, ¿quiénes somos nosotros? Yo y usted. Entonces, 8 características que nosotros como iglesia deberíamos tener al seguir a Jesucristo. Y la primera característica, amados en el Señor, dice que el que sigue a Jesucristo, o la iglesia que sigue a Jesucristo, obedece en primer lugar su palabra. Mire, obedece en primer lugar su palabra. Es decir, amados hermanos en el Señor, somos personas que en primer lugar debemos limpiarnos nosotros mismos. Debemos purificarnos nosotros mismos para poder entregar una palabra del Evangelio a otro. Debemos de mirar cómo está nuestra vida en primer lugar. Si estamos nosotros obedeciendo las Sagradas Escrituras, si estamos nosotros en la entrega real en nuestro Señor Jesucristo. Porque es fácil pararse en un púlpito, es fácil pararse en la esquina de una calle, es fácil pararse detrás de unas redes sociales y poder decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, cómo tiene que andar a través de la palabra. Amados hermanos, pero si el nacer nos sale de nosotros mismos primero, que cuando predicamos de amor, hay amor primeramente en nosotros. Cuando predicamos de sanidad, que hayamos vivido en primer lugar la sanidad de Cristo en nosotros.
que cuando hablamos del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo haya hecho un renacer primeramente en nosotros. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Número 2, amado hermano en el Señor, la iglesia que siga a Cristo permanece en santidad. Y la palabra es clara en decir que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Mire, amados hermanos, en el diario propio caminar de nosotros, ¿cuántas veces nosotros pensamos, imaginamos que por hacer una buena oración ya estamos santificados? Que por dar un buen diezmo, una gran ofrenda, por poder participar los 365 días del año dentro del templo, ya estamos santificados. Pero déjeme decirle que la santidad va mucho más allá. Como dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario tener ese reencuentro real con Dios. Es necesario poder decirle al Señor, aquí está mi vida, haz conmigo como tú quieras. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos en el Señor? Porque en el diario caminar, en el diario transitar, necesitamos a cada instante de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos apartamos de Él? ¿Qué pasa cuando nos santificamos en el día solamente cuando vamos al templo? ¿Qué pasa cuando nos santificamos solamente cuando de vez en cuando oímos una palabra de Dios? Y la santidad debe de ser algo constante. Y eso no quiere decir que usted ande por la calle con la Biblia debajo del brazo diciendo yo soy santo. No, amado hermano en el Señor. Porque el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos en el Señor, estamos viviendo en tiempos peligrosos. En tiempos, amados hermanos, donde Satanás está encargando de turbar la mente, los corazones de los hijos de Dios. Donde antiguamente lo que era malo, lo que era bueno. Donde antiguamente se predicaba la palabra de Dios, tal como ella estaba escrita, sin ponerle ni quitarle, sin acomodar la palabra. Pero hoy día, amados hermanos, por ganancia deshonesta de ciertos hombres, están, amado hermano, ablandando la palabra de Dios. Y están, amados hermanos, el Señor acomodando la palabra de Dios. Amados hermanos, por un buen diezmo, una buena ofrenda, por un buen regalo, un buen pasatiempo, acomodando la palabra de Dios. Y hay muchos siervos que están apartando la iglesia de Dios de la santidad. Yo no pueda vivir, ¿qué es lo que es santidad? Vivir conforme Cristo vivió. Como decía el gran siervo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y como era Pablo, un hombre íntegro, un hombre real, un hombre verdadero, un hombre, amados hermanos en el Señor, que sabía dónde él estaba parado como siervo de Dios.
Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire el siguiente característica número 3. Confiesa su nombre. La iglesia que sigue a Cristo número 3. Confiesa su nombre. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué grande es esto, amado hermano en el Señor. Si confesares con tu boca y creyeres también en tu corazón, amados hermanos, Dios le levantará de los muertos y será salvo. Mire, amado hermano en el Señor, confesar el nombre de Cristo, es decir, amados hermanos en el Señor, que el mundo pueda ver en usted no el rostro del hombre carnal, de la mujer carnal, sino que en su rostro se pueda reflejar, amados hermanos, la luz de Cristo en usted. Que al hablar, amados hermanos, frutos de labios agradables lleguen delante del trono de Dios. Que al decirle a otro, amados hermanos, ven a Cristo, ese pueda decir, yo conozco a esta persona porque sé que es un buen cristiano, una buena cristiana, un buen vecino, una buena vecina, una buena persona, se puede conversar con él. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, hoy día cómo hemos perdido nosotros la esencia del Hijo de Dios. Hoy día cómo hemos perdido la esencia del cristiano verdadero, donde antiguamente, amados hermanos, hombres que no sabían ni leer ni escribir, pero vivían en carne propia la palabra de Dios, donde sabían, amados hermanos en el Señor, que ellos tenían que levantarse, avanzar, continuar, pese a las adversidades, pese a la lucha, pese a las pruebas. Pero como tenían su mirada puesta en Cristo, se preocupaban de agradarle a Él. Dios nos pueda bendecir y con sus labios, con sus hechos, con sus actitudes, con su forma de comportarse, confesaban el nombre de Cristo. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando hoy día estamos confesando el nombre de Cristo. Y eso significa vivir diariamente o depender constantemente de la presencia gloriosa de Jesucristo. Número 4, amados hermanos en el Señor. La iglesia que sigue a Jesucristo espera su venida. Espera su venida. La Biblia cuenta, amados hermanos, una parábola de 10 vírgenes. Amados hermanos, 5 de ellas insensatas
y 5 de ellas prudentes. Las prudentes, dice la Biblia, que estaban vigilando, estaban atentas, con sus lámparas encendidas, esperando el llamado del esposo para salir a recibirle. Amados hermanos, pero lamentablemente habían 5 insensatas que siempre estaban o querían siempre depender de las prudentes. Y déjeme decirle que así está la iglesia de Cristo hoy en día. Así está la iglesia del Señor hoy en día. Hermano, ayúdeme a orar. ¿Y para qué estamos? Voy a decir más claro, hermano, ora por mí. Cuando ni siquiera nosotros estamos orando. Hermana, dile al pastor si puede venir a mi casa a orar por mí. ¿Y acaso no sabe la dirección de la iglesia donde está tu pastor, donde puedas tú llegar a congregarte y hablar con él? Amados hermanos del Señor, esperar su venida significa, amados hermanos, estar atento a los acontecimientos que van anunciando los pasos agigantados de Cristo. Amados hermanos, donde la palabra de Dios nos llama a apartarnos de los deseos mundanales, a apartarnos, amados hermanos, de las personas que no buscan el bien para su ser, que no hablan de la misma forma que habla usted, que no piensa de la misma forma que piensa usted. Amados hermanos en el Señor, porque si hay muchos que dicen, no, si yo me voy a juntar con un alcohólico, total yo tengo la firmeza espiritual y nadie me va a mover de ahí. Pero la palabra también me dice que aquel que esté firme, mire que no caiga. Aquel que esté firme, mire dónde van sus pasos. Mire dónde va caminando. Muestre con sus hechos, muestre con sus obras lo que Cristo ha hecho en usted. Pero no se vaya allí a meter donde Cristo ya lo sacó. No se vaya a involucrar donde Cristo ya lo rescató. No se vaya a sumir en el lodo cenagoso donde Cristo extendió su mano y de ahí lo levantó. Porque hay un enemigo que busca como león rugente a quien devorar. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Número 5, amados hermanos. La iglesia que sigue a Jesucristo da frutos dignos de arrepentimiento. Da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Es que Cristo haya hecho un cambio real en nosotros, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. ¿Y por qué digo eso, amados hermanos del Señor? Porque muchos piensan y dicen, si cambio mi forma de vestir para servir a Dios, si hago esto para servir a Dios, no, amados hermanos del Señor,
Lo que usted es por dentro es lo que usted refleja por fuera. ¿Y por qué digo nuevamente esto? Porque Cristo fue claro en decir: amados en el Señor, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Por eso siempre digo, es fácil conocer a un cristiano verdadero. Es fácil conocer a un cristiano mediocre. Y es fácil conocer a un cristiano falso. Converse un poquito con él y se va a dar cuenta quién es. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de frutos dignos de arrepentimiento, estamos hablando que el viejo hombre quedó atrás, que la vieja mujer quedó atrás, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo, lavados y limpiados con su sangre maravillosa, y podemos decir: Cristo vive en mí. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Siempre hago una pregunta a la iglesia: si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con Él? Si Cristo apareciera hoy, ¿usted se iría con Él? Lamentablemente hay muchos que viven de excusas. Es que en la iglesia me pasó esto. En la iglesia me pasó esto otro. En la iglesia me dijeron esto, vi esto otro. Pero nos hemos olvidado que nuestro compromiso es con Dios. No es con el hombre. Nuestro compromiso es con el Señor. No es con los seres humanos. Ahora, si usted está incómodo en el lugar donde está sirviendo a Cristo, busque otro lugar donde se sienta bien. Ahora, si el problema es usted, donde quiera que usted vaya, va a vivir las mismas consecuencias. Porque el renacer debe de nacer en nosotros. El amar a Dios debe de nacer en nosotros. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Número 6. La iglesia que sigue a Jesucristo busca agradar a Dios y no a los hombres. Mire qué grande es esto, amados hermanos del Señor. Busca agradar a Dios y no a los hombres. Por eso el apóstol Pedro decía en una de sus cartas: me vale mejor agradar a Dios, porque si no agradara a Dios y a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Y qué quiere decir aquello, amados hermanos? Que muchos quizás no van a estar de acuerdo con usted. Que muchos posiblemente se van a ir en contra suyo. Que muchos posiblemente le van a decir: yo estoy con usted, voy a estar con usted, no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar. Pero la primera cosa que pase, se van a apartar de usted. Déjeme decirle que el verdadero siervo de Dios casi no tiene amigos. El verdadero siervo de Dios casi no tiene en quién sujetarse. El verdadero siervo de Dios casi no tiene en quién confiar ni esperar algo bueno muchas veces. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces aún hasta su misma familia se van contra él.
¿Y por qué pasa eso? Por querer agradar a Dios y no a los hombres. Por eso, amados hermanos, muchos dicen, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Muchos dicen, yo estoy en el pensamiento de Dios. Muchos dicen, yo estoy viviendo de acuerdo a la manera que Dios piensa, y déjeme decirle que es mentira. Usted me podrá decir, pero ¿por qué es mentira? Mire, le voy a poner una prueba. Empiece a orar. Empiece a ayunar. Empiece a santificarse. Empiece a anunciar de Cristo. Empiece a entrar en entrega y en santidad delante de Dios. Y va a ver cómo se van a empezar a levantar contra usted. Y va a ver cómo le van a empezar a poner trabas por delante. Y va a ver que muchos de aquellos que decían estar con usted, ya no van a estar. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está agradando a Dios? ¿Usted está realmente agradando a Dios? ¿O está agradando a los hombres y agradándose a sí mismo? ¿O está agradando a las personas? ¿Está agradando a los seres humanos y no se ha preguntado qué piensa Dios de usted? Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire, número 7. La iglesia que sigue a Jesucristo reconoce la voz del pastor. Reconoce la voz del pastor y no del pastor terrenal, no del siervo, no del hombre que Dios puso en su iglesia. El pastor de los pastores se llama Jesucristo. Y aquel que oye la voz del pastor le sigue. ¿Cuánto tiempo usted no se congrega? ¿Cuánto tiempo que usted no ora? ¿Cuánto tiempo que usted no lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo que usted, amados hermanos, no nombra el nombre de Cristo en sus labios? Entonces, amados hermanos en el Señor, ¿de qué lado estamos? ¿De las ovejas? ¿De aquellas que siguen a Cristo pese a las adversidades porque conocen la voz de su pastor? Dios tenga misericordia de nosotros. Amados hermanos en el Señor, el pastor que es Cristo, el Señor, está esperando por usted. Y Él le dice, venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Él le dice, amados hermanos, yo no te dejaré, no te desampararé. Por lo tanto, amados hermanos, vuelva a los pies de Cristo, vuelva al redil, vuelva a servir a Cristo, vuelva a alabar a Cristo, vuelva a levantarse y a reconocerlo como su único Salvador personal. El Señor de paz nos sea bendiciendo. ¿Es oveja usted de Cristo? ¿Es oveja usted del redil de Cristo el Señor? ¿O es solamente un cabrito? Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire, número 8 y última. La iglesia que sigue a Jesucristo se consagra para servir. Se consagra para servir, y aquí estamos en un problema muy serio. ¿Y por qué digo un problema muy serio? Porque la iglesia hoy día no se quiere consagrar. Los hermanos hoy día no se quieren consagrar. Hermano Manuel, haga usted el culto, pero el hermano no hace ni ayuno, no hace ni oración, no hace lectura de la palabra de Dios, pero sí quiere estar parado en el púlpito. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Antes de pararnos en algún lugar, en alguna parte, conságrese.
¿Cuánto debo de consagrarme, pastor? Por lo menos si usted sabe que tiene un trabajo en la iglesia, por lo menos conságrese 3 días antes para poder pararse en ese lugar, para que lo que usted hable sean palabras dirigidas por Dios y que al momento de pasar Dios le utilice como instrumento en su mano. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, lamentablemente hoy día tenemos tasas de oraciones con harto humo, pero poco fuego del Espíritu Santo, con hartas personas, pero poca santidad dentro de la iglesia, con hartos ministerios dentro de la iglesia, hartos grupos dentro de la iglesia, pero con poca, amados hermanos, entrega al Dios verdadero. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Dura es tu palabra, Señor. Amados hermanos, me imagino si Cristo nos estuviera predicando a nosotros. Me imagino si Cristo nos estuviera hablando a nosotros. Amados hermanos, ¿sabe cómo nos predicaría generación de víbora? ¿Qué nos llamó? ¿Qué nos turbó para apartarnos de la voluntad de Dios? Nos diría arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos en el Señor, pero muchas veces tenemos la actitud del siervo Pedro. Antes que se entregara bien a Cristo, Pedro le dice a Jesucristo: mi Señor Jesús, Señor, Maestro, ¿no ves que la multitud se está yendo? ¿No ves que lo que están escuchando se están apartando? ¿No ves que a la gente no le está gustando tu palabra? Y sabe que Jesús no le dice a Pedro: Pedro, si quieres, quédate por favor, Pedrito, no te vayas. ¿Quieres irte tú también con ellos? Ándate. Amados hermanos, ¿por qué Cristo dijo eso? Porque el Evangelio, amados hermanos, no es un juguete. El Evangelio no es una burla. El Evangelio no es tomarlo hoy porque estoy enfermo. No es tomarlo mañana porque tengo alguna necesidad. No es tomarlo pasado mañana porque tengo alguna diligencia y quiero que Dios me ayude. No, el Evangelio es para siempre. En las buenas, en las malas, en las luchas, en las dificultades, en los procesos, en las calumnias, en todo momento reconocer el nombre de Cristo. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Amados hermanos, la iglesia de Cristo hoy día está igual que la mujer de Job. Cuando Job le dice: necia, necia, ¿acaso recibiremos tan solamente de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Por qué? Porque hay gente que solamente le gusta servir a Cristo cuando todas las cosas van de color de rosas. Pero cuando empiezan las espinas, hasta ahí llegó el Evangelio para mí. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Cristo, amados hermanos, viene pronto. Y si Cristo no habla de esta manera, es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación y todos alcancemos la vida eterna. Dios nos pueda ayudar, Dios nos pueda bendecir. Él nos pueda sostener bajo su mano maravillosa. Y si Cristo hoy día permite que tú veas esta palabra, escuches este mensaje, es porque Cristo te ama. Y porque eres uno del redil del buen pastor. Dios te bendiga, Dios te ayude, te animo, te aliento en el nombre de Jesús. Si estás quedado, levántate, continúa.
Si ya no quieres continuar, pídele a Cristo la fuerza y Él te le va a dar para que avances hacia adelante. Dios te bendiga, Dios te ayude, te animo en el nombre de Jesús. Son mis más sinceros deseos para ti, para tu familia y todos los que le rodean en el nombre de Jesús.